¿Cuántos quieren escuchar palabra de parte del Señor hoy, en esta mañana? Estamos viviendo unos tiempos convulsos, tiempos de crisis, donde estamos viendo que los escándalos ya han permeado aún a la iglesia cristiana. Escándalos de divorcio, de pastores, de pleitos entre congregaciones. Y desafortunadamente, junto con el trigo, también está la cizaña. Y nosotros debemos ir a los principios, a los comienzos. ¿Qué ocurrió desde que el hombre pecó? Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 3, verso del 11 en adelante. Aquí está narrando la historia del hombre y la mujer que pecaron, que se escondieron del Señor, de la presencia del Señor entre los árboles del huerto, porque no era que Dios estaba allí como un cuerpo como Jesucristo, sino que ellos, aunque no lo veían, pero ellos podían compartir la presencia del Dios que no veían y recibir todo de Él. Entonces, Dios, en el momento que peca el hombre, le llama y le dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo, el temor, es lo primero que el enemigo provoca en nosotros para sacarnos del propósito de Dios. Provoca cosas, accidente, tragedia, para que nos metamos en miedo y en lugar de nosotros tomar una acción de buscar más de Dios, lo que hagamos sea deprimirnos, entristecernos, cuestionar a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? Dios estaba en el mismo lugar cuando el hombre pecó. Dios no había cambiado. El problema estaba en el hombre que pecó. Cuando Dios lo llama, el hombre responde con miedo, con temor. Y eso es lo que el enemigo quiere provocar en nosotros. Miedo, temor, que es lo contrario a la fe. Que es todo lo contrario a la fe. Entonces él tuvo miedo y se escondió. Se escondió, se apartó de Dios. En lugar de acercarse a Él y pedirle perdón, lo que hizo fue apartarse. Y entonces Dios le dice, aquí está el verso 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Es decir, ¿has desobedecido a las instrucciones que yo te di? Verso 12. Dice, y el hombre respondió. Mire cuál es la respuesta de todo hombre que se siente confrontado por Dios. Buscar a un tercero. Cuando hay problemas en la pareja, inmediatamente lo que hace el que está siendo afectado es culpar al otro. Este matrimonio no camina porque ella. Este matrimonio no camina porque él. Esa es la naturaleza humana. Nosotros tendemos siempre a buscar culpables en lugar de aceptar nuestra responsabilidad y asumir un compromiso frente a Dios. Entonces él dice, la mujer que me diste como compañera me dio del árbol. Y entonces yo comí. O sea, en otra palabra, cuando el hombre peca, en lugar de asumir su responsabilidad, cuando nosotros erramos, cuando le fallamos a Dios o cometemos errores en nuestra vida, inmediatamente lo que hacemos es buscar alguien a quien echarle la culpa. Una excusa. Ah, bueno, la mujer fue que me dijo y yo comí, y tú no le podías decir que no. Tú no podías decir, no, de ese árbol yo no voy a comer porque Dios me dijo que no lo hiciera. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, le habló primero
a la parte más débil y la que había sido tocada por el enemigo. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí está el resumen de lo que es el propósito del diablo en la vida de nosotros. Primero es meternos miedo. Vas a fracasar, el día que te mueras se acabó todo, tienes que disfrutar las cosas de este mundo, tienes que ir a fiestas, tienes que beber, tienes que tener dinero, tienes que tener poder, porque el día que te moriste todo se acabó. Y entonces, en lugar de asumir una actitud de esperanza frente a la promesa que Dios ha hecho de vida eterna en Cristo Jesús, lo que hacemos es que nos deprimimos, que nos entristecemos, que hasta perdemos el sueño, preocupados por lo que ha de venir, cuando Jesús nos ha dado a nosotros una promesa fiel de que hay vida eterna en Él. Y entonces dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. De nuevo, buscando un culpable. No fue la serpiente. El hombre primero le dice a Dios, fue la mujer, y la mujer fue la serpiente. Y la serpiente estaba riéndose. Oh, sí fui yo, me lo gané. Entonces vamos a ver qué dice el verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, no le preguntó a la serpiente, porque ella no iba a buscar excusa. La serpiente antigua, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 14. Verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué significa esto? Que el diablo no iba a poder tomar control de la mujer que fuera escogida por Dios para el plan. Y vamos a verlo ahora, como lo dice después. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que iba a poner enemistad entre ella y la simiente de Satanás, los espíritus que podían actuar en contra de ella. Y cuando habla de tu simiente, de tu semilla, pondré enemistad entre tu semilla y toda descendencia que venga de ti, todo lo que sea manifestación espiritual demoníaca. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es la protección que se usaba para los pies. Tú le herirás en la cabeza. Eso significa que desde que el hombre pecó, más de 1000 años antes de que Jesús naciera, ya Dios tenía un propósito de que de la mujer nacería el que iba a ser el Salvador del mundo. Fíjese que quien le aplastaría la cabeza a la serpiente no era la mujer, sino la simiente de la mujer, lo nacido de mujer, la descendencia de mujer. No era la mujer. Y esto lo aclaro porque aunque hay unas imágenes que nos han querido enseñar de que hay una virgen llamada Inmaculada Concepción que le aplastó la cabeza a la serpiente, eso no es lo que la Biblia dice. El que le aplastó la serpiente en la cabeza a la serpiente fue la simiente que nació de la mujer, Jesucristo. Él fue el que derramó su sangre en la cruz para que nosotros fuéramos salvos, no fue la mujer. Bien, entonces fue anunciado que de la semilla de la mujer, de la descendencia de la mujer, del vientre de la mujer, hay algunas traducciones que dicen, nacería el que le aplastaría la cabeza
a la serpiente. Y Jesús mismo dijo que Él había venido para deshacer las obras del diablo. Y el apóstol Pablo en varias de sus cartas nos habla de que Jesucristo venció el pecado y la muerte y que hoy gobierna sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra, para que delante de Él, como dice en Filipenses en el capítulo 1, para que delante de Él toda rodilla se doble, capítulo 2, perdón, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él gobierna sobre todo principado y sobre toda potestad que se nombra. Y fíjense que la primera palabra profética de la Biblia, la primera profecía, fue esta profecía de Génesis 3:15. Porque Dios dijo, mira, esto es lo que va a ocurrir. Algo que ocurrió después, que fue anunciado por los profetas a través de la historia, y que ocurrió cuando Jesucristo, aquella noche que nosotros hoy hicimos memoria, estando con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, tomó también la copa en sus manos, y levantando sus ojos al cielo lo bendijo, y le dijo, tomen y coman de todos de él, esto es mi cuerpo. Y le dijo también, beban de esta copa que es sellada con mi sangre, sangre que es derramada por ustedes y todos los hombres, para perdón de sus pecados. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, hagan memoria de mí hasta que yo venga. Entonces es la copa del mejor pacto. Y vamos a hablar del poder del nuevo pacto. El primer pacto de Dios con el hombre ocurrió en Edén, en el lugar donde estaba el hombre y la mujer que Dios había creado y que le fallaron a Dios. Algo muy importante para todos nosotros, entender que el pacto es una decisión unilateral de Dios. El hombre no le pidió perdón a Dios. Dios tomó la decisión de ofrecerle perdón al hombre. Y todo pacto tiene su origen en Dios. Y eso es lo que se llama gracia. Gracia es favor inmerecido, donde Dios a nosotros nos ofrece aquello que nosotros necesitamos. A través de toda la historia de la salvación, Dios hizo diferentes pactos, con cada uno de ellos con propósitos diferentes. Hizo un pacto con Noé para descendencia del hombre en la tierra y los animales, para borrar el pecado del pueblo. Hizo pacto con Abraham para confirmar la descendencia que él había ya determinado por la fe en él, de levantar esa descendencia que sería luego el pueblo de Israel y las 12 tribus. Lo hizo en Abraham, una descendencia también que iba a tener provisión de parte de Dios. Hizo pacto de ley con Moisés cuando estaban en el desierto, le entregó las tablas de la ley y le dijo al hombre, si cumples con esa ley, de seguro vivirás. Hizo pacto con David y le dijo, si levantas casa para mí, te aseguro que de tu descendencia nacerá el que será el rey del mundo. Y cuando el ángel le anuncia a María, como está descrito en Lucas en el capítulo 1, le anuncia a María el nacimiento del Salvador, le hace memoria de la promesa que había hecho a su padre Abraham, a su padre David, el rey David, de que de su descendencia nacería el rey, pero ya no un rey transitorio como lo era David, sino un rey eterno, Jesucristo. Y Jesucristo
se convirtió para nosotros en el Rey eterno, en el sacerdote eterno, porque Él, siendo santo, Él entró en el lugar que a nosotros nos correspondía entrar y hacer el sacrificio, y entonces nos dio entrada a lo que es su gracia, entrada a su presencia. Entonces, hablando nosotros del nuevo pacto, ¿cómo selló Dios ese pacto? Lo hizo a través de su cuerpo y de su sangre. Pero yo quiero hablarle un poquito, voy a salirme un poco de la doctrina para explicar algunas cosas que es importante para nosotros conocer de lo que es un pacto. Y los médicos que me atiendan para que podamos entender esto. Cuando una persona es certificada como muerta, ¿cuándo? Hasta donde yo sé, ¿cuándo? Cuando los signos vitales desaparecieron. ¿Y a través de dónde corre la vida? De la sangre. Quiere decir que si la sangre se paralizó, los signos vitales. Ok. Vamos a ver qué dice Levítico 17:11. A ver qué dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. La Biblia dice que la vida corre por la sangre. Y los médicos hacen un chequeo de si hay palpitaciones para certificar en el acta de defunción murió la persona. Quiere decir que cuando no hay movimiento de sangre, no hay vida. ¿Qué pasó en Jesús cuando Él pronunció las últimas palabras después de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y terminó con estas palabras, consumado es, todo está cumplido. ¿Qué ocurrió? Que un soldado fue y traspasó con la lanza el costado de Jesús y dice que salió sangre y agua. Y los médicos dicen que esa sangre y agua era ya una sangre que había quedado como residuo porque ya la persona se había desangrado por completo. ¿Dónde está la vida de la carne? Dice la Biblia. Significa esto que cuando nosotros hablamos de que Jesús derramó su sangre por nosotros, Él estaba haciendo ¿qué? Derramando su vida. Quiere decir, estaba entregando su vida por nosotros. Entonces la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Quiere decir que en el altar se derramaba sangre de los animales porque se estaba derramando la vida de los animales, y Dios había dado instrucción de que esa sangre fuera derramada para que los pecados del pueblo fueran perdonados y que a través del sacrificio del animal el pueblo pudiera recibir perdón. Pero todo eso apuntaba a lo que iba a ocurrir con Jesús, que siendo Él el Cordero Santo y sin mancha, Él mismo, Dios, se iba a entregar en sacrificio, y ya no había necesidad de animales, de cordero, de vaca, de becerros. Ya no había que derramar sangre sobre el altar, porque el Cordero sin mancha de Dios, el inmaculado, el puro, había hecho el sacrificio una vez para siempre, había hecho el sacrificio por nosotros. Y dice que Dios había dado instrucciones al pueblo de Israel de utilizar la sangre para hacer expiación sobre el altar por las almas. Y expiación significa borrar, eliminar, quitar del medio.
Y la expiación se da para que haya un shalom. El shalom es la paz de Dios. Él nos reconcilió, Jesucristo, nos reconcilió a nosotros en la cruz. Hizo de los dos pueblos uno solo, del judío y del gentil. Ya no hay delante de Él, no hay judío, no hay no judío, no hay americano, ya no hay blanco, ya no hay negro, ya no hay raza, ya no hay lengua, ya no hay nación, sino que ya todos nosotros tenemos derecho, tenemos acceso ¿a qué? Al nuevo pacto. ¿Y cuál es el pacto que Dios hizo con el hombre? Le prometió que de la semilla de la mujer nacería el Salvador del mundo, el que le aplastaría la cabeza, aquel que provocó el pecado en el mundo. Entonces, la sangre quita del medio. Es diferente a lo que es redención. Nosotros escuchamos que nosotros por medio de la sangre de Jesús tenemos ahora redención. Porque la redención no es quitar una vez y tener que volver el año que viene, después que haya ocurrido pecado, a quitarlo de nuevo otra vez. La expiación hace que cada año el pueblo tenía que reunirse a celebrar la Pascua, y que al reunirse, al hacer el sacrificio en el altar, una vez al año, haciendo memoria de la liberación del pueblo de Egipto, que era la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad, haciendo memoria de esa salida, vamos a decir, del infierno hacia la tierra prometida, salir de la oscuridad a la luz, salir de las tinieblas a la luz. El pueblo recordara cada año hasta que se consumara en Jesús la Pascua definitiva. Nosotros celebramos la Pascua y dijimos que coincidía con la fecha en que Jesús celebró la Pascua judía. Contrario a otras celebraciones que nosotros tenemos, la Pascua sí corresponde, la Semana Santa, con la fecha en que Jesús entregó su cuerpo, derramando su sangre y resucitando de entre los muertos. Entonces, gloria al Señor. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí le voy a hablar, los niños están arriba, aquí le voy a hablar de un detalle. ¿Cómo se forma la vida? Dígame, ¿cómo se forma la vida en un ser humano? ¿Cómo se forma la vida? Por la unión de un óvulo y de un espermatozoide. ¿De acuerdo? Es así, ¿verdad? La ciencia dice. ¿Cuándo es varón? ¿Cuándo es varón? Cuando el hombre que aportó el espermatozoide, según la genética dice, si aportó XX, ¿qué va a ser? Hembra. Y si XY, quiere decir que el hombre es el que aporta. Desde la misma creación, el hombre es el que carga con la responsabilidad de ser el primero. La mujer es receptora. Ahora, ¿qué es el espermatozoide? Determina el sexo, perfecto. Pero ¿qué es el espermatozoide? Es algo microscópico que se mueve. Oye, ¿cómo es esa definición? Enciende la chispa de la mitocondria del óvulo. Wow. Es decir, en otra palabra, es el que moviéndose alcanza el óvulo. Y desde que lo alcanzó, ¿qué resulta? Fecundación. Y con la fecundación quiere decir que ya no hay sangre. Hay vida porque el óvulo se convirtió en vida. Con el espermatozoide. Pero ya no hay sangre en la mujer, ya no hay menstruación. Desde que fue concebido. ¿Por qué? Porque ¿qué es la menstruación? Cuando óvulos no fecundados, ¿cómo es, Ana María? ¿Quién fue?
óvulos no fecundados, el óvulo no fecundado, que al no encontrar un espermatozoide, cambia el proceso hormonal y ya no hay sangre. Desde que la mujer pecó, Dios le dijo, mira, parirá con dolor. Ese dolor viene todos los meses. El dolor viene todos los meses, haciendo memoria a la mujer. A alguna le duele más, a otra le duele menos, pero es un problema, porque yo no tengo ese problema. Y fíjese que el espermatozoide, qué bien lo ha dicho, los espermatozoides, los que no pudieron fecundar, se mueren. Y hay un tiempo para esa muerte. Pero ¿dónde se mueve el espermatozoide? Se mueve dentro de un líquido que se llama esperma, que está compuesto de millones de pequeños espermatozoides. Pero ¿y cómo se produce el esperma en el hombre? ¿Cómo se produce el esperma? Cuando eyacula, sí, pero fíjese algo. Dice la doctora que se produce, pero específicamente se produce en las glándulas. O sea, el hombre tiene testículos porque en su testículo se produce el esperma. Pero ¿qué ocurre en el hombre cuando el hombre se excita? Una pregunta, ¿hay algún hombre que no esté excitado que pueda preñar a una mujer? No hay manera. ¿Y cómo se lo extraen? Pero ¿qué resulta? Que tiene que haber excitación, tiene que haber estimulación. ¿De qué? ¿De qué? No es de las hormonas, es del corazón. El corazón quiere decir que tiene que haber un impulso, comienzan las palpitaciones y esas palpitaciones hacen que la sangre fluya a mayor velocidad y se produce en los genitales del hombre el esperma. En otras palabras, es un proceso de vida. Es sangre que se convierte en vida. Bien, ¿verdad? Quiere decir que desde la concepción hay vida. ¿Por qué? Porque la sangre que estaba en el espermatozoide y en el óvulo dieron vida. Por eso nosotros no podemos aprobar jamás el aborto. Porque desde que hubo concepción ya hubo vida. Entonces, ¿quién es que aporta el sexo? ¿Quién es que aporta el hombre a través del espermatozoide? Y entonces le voy a hacer esta pregunta. En Jesús, si no había hombre, ¿quién aportó el espermatozoide? El Espíritu Santo le dijo a través del ángel, le dijo a María, María, no temas, que concebirás. Quiere decir que ya Dios había tomado la decisión de que iba a haber concepción en ella. Pero ¿cómo lo haría? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Espíritu te cubrirá. ¡Wow! Eso quiere decir que ahora yo voy a tener un acercamiento por el Espíritu, no una presencia de un hombre físicamente. Ya no necesito excitación, ya no necesito provocar que ese espermatozoide nazca, porque el dador de la vida va a poner vida en la mujer. ¡Wow! Y Jesús cobra vida y nace no por la unión de un hombre y de una mujer. ¿Por qué razón tenía que nacer con sangre que viniera de la misma vida de Dios? Porque si nacía con sangre de hombre, iba a tener la herencia del pecado. Y tenía que nacer como el hombre original, creado por Dios, que Dios lo cogió polvo de la tierra
y sopló vida, sopló aliento de vida sobre él. ¿Cómo es la entrega de Jesús? Cuerpo y sangre. Pero a su vez el cuerpo, el pan, representa el cuerpo físico de Jesús, pero la sangre es para el alma, porque en el alma es que está la vida. Y yo le hago una pregunta a ustedes: ¿dónde está el alma de una persona? Párate. Párate. Siéntate. Siéntate. Ok, yo le hablé y ellas respondieron las dos. ¿Cuál fue el lugar de ella que me escuchó y respondió? Para pararse. ¿Pero dónde está? El lugar de ella para sentarse y responder después que se paró, ¿dónde está? ¿En qué lugar? ¿En el cerebro, en el corazón? ¿En qué lugar? En el alma. El alma es la parte del hombre que no se ve. Es el ser interior de nosotros. Es una parte que no se ve. Y Dios la pone en nosotros para darnos vida. Y esa vida que hay en nosotros permanece si hemos recibido a Jesús. ¿Me están escuchando bien? O se duerme por toda una eternidad hasta el juicio final, donde vamos a estar apartados de la vida de Dios. Jesús nos dio vida juntamente con Él al derramar su sangre. Al derramar su sangre, entregó su vida. Y al entregar su vida, nos dio vida. Y ese es el nuevo pacto. Ahí está el poder del pacto de Jesús con nosotros. Que mediante la entrega de su cuerpo y de su sangre, Él nos dio vida. Porque Él lo que hizo fue que en sacrificio entregó su vida. Y ahora nosotros tenemos acceso a Él si nos arrepentimos de nuestros pecados. Él nos perdona. Y el amor, que es la expresión del nuevo pacto de Dios, entonces llega a nosotros. Ya no el pacto que hizo con Noé, ya no el pacto que hizo con Abraham, ya no el pacto que hizo con Moisés, ya no el pacto que hizo con David, sino el nuevo pacto que Jesús realizó por nosotros. ¿Y cuál es el efecto mayor de ese nuevo pacto sobre nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mayor de los regalos que por gracia Dios nos entregó? La vida eterna. Hay vida en Él. Pero ¿qué es la vida eterna? El cuerpo y el alma, que no vemos, que es la parte intangible del hombre, que nosotros no vemos ni sabemos dónde está, pero que es la parte que da vida y que hace que a través de la sangre corra esa vida. Bueno, pues el cuerpo, cuando nosotros muramos, va a ser depositado en un lugar. El alma que está con nosotros tiene que ir a Dios para ser juzgada conforme a sus obras. Ahora, ¿dónde está la gracia de Dios? En que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Eso significa que cada vez que nosotros pecamos, estamos generando una consecuencia negativa que se llama maldición para nuestras vidas. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios, estamos generando consecuencia negativa. ¿Por qué las obras no pueden salvarnos? Porque el pecado es el que nos impide tener acceso a Dios. Y como el pecado es lo que nos separa de Dios, ya no hay shalom,
con Dios, ya no hay paz para con Dios, sino que el pecado nos separa de Dios. Pero el shalom, la paz de Dios, viene cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo y recibimos de Él la reconciliación, el perdón de nuestros pecados. Ya no hay nada entre nosotros y Dios. Ustedes saben que los judíos se saludan shalom. Eso quiere decir, oye, tú y yo nos llevamos bien, no hay ningún problema entre nosotros. Shalom significa, tú eres mi pana, yo te amo, yo te quiero. Entonces Dios realizó el acto de reconciliación, de la paz con el hombre a través de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Pero cuando Él resucita, ahora vamos, ¿qué ocurrió en Pentecostés? 50 días después de Jesús haber resucitado, de haberse aparecido a sus discípulos, están reunidos en Pentecostés y allí el apóstol Pedro realiza el discurso más memorable de la historia y que todavía no hay discurso mayor que este que él pronunció. Y voy a leer a partir del verso de Hechos capítulo 2, verso 22 en adelante. Hechos capítulo 2, versos del 22 en adelante. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiere decir que el nuevo pacto viene como consecuencia de una decisión unilateral de Dios. El hombre no hace pacto con Dios, lo recibe. El hombre hace voto para con Dios. Ay, Señor, hasta que yo muera te serviré. Señor, hasta que muera te bendeciré. Nunca me apartaré de tus caminos. Eso es voto para con Dios. El pacto se recibe. Y cuando usted recibe el pacto, usted está marcado por el pacto de Dios. Y Jesús dijo: le doy un nuevo pacto en mi sangre. Y Él se entregó de manera voluntaria. Dios lo entregó a sí mismo. Dice: prendisteis y mataste por mano de inicuo, crucificándolo. Lo agarraron preso, lo mataron en una cruz. Verso 24. Al cual Dios levantó. Y por esto es el discurso más memorable de la historia. Por primera vez se atestigua de que aquel que murió en la cruz, Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Por qué la muerte no lo podía retener? Porque no tenía pecado. Verso 25. Y la paga del pecado es muerte. No podía morir. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. ¿Quién está hoy sentado a la derecha, a la diestra del Padre? Jesucristo. Verso 26. Y el salmista lo dijo 800 años antes de que naciera Jesús. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo no iba a recibir corrupción. Significa que no se iba a descomponer. ¿Por qué no se iba a descomponer? Todo el carbono 14 que estaba en el cuerpo de Jesús se quedó intacto. No hubo descomposición orgánica. No vio corrupción su cuerpo. ¿Por qué no se podía corromper? Porque la destrucción viene como consecuencia del pecado y en él no había pecado. ¿Y qué pasó con el alma? Que no podía permanecer muerto.
Quiere decir que el cuerpo y el alma, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre, dice del cuerpo que no se podía descomponer, y de la sangre dice que la vida que en él había no podía permanecer muerto. Verso 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Incluso Lázaro y todos los que resucitaron al morir, los sepulcros estaban identificados. Pero ¿qué pasa? Verso 30, ¿qué pasó con Jesús? Pero siendo profeta, habla de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, aquí está el pacto, porque cuando Dios hacía pacto, Él hacía un juramento, una palabra que Él la comprometía en el tiempo. Por eso el pacto nunca se viola. ¿Por qué? Porque es Dios comprometido con la palabra que Él ha determinado, que lo que Él va a hacer, Él lo hará. Dice, le había jurado que de su descendencia, ¿en cuanto a qué? Y aquí la palabra carne, en el griego que se escribió eso, es sark, y sark es cuerpo y alma. Quiere decir que en cuanto a la carne, él iba a tener cuerpo y alma, pero que le levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Verso 31. Viéndolo antes, habló de qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, como no lo será la nuestra al morir. Ni su carne vio corrupción, no se iba a descomponer su cuerpo, no se iba a descomponer. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El evangelio se predica por testimonio. La iglesia tradicional lo predica catecismo, doctrina, catequesis, enseñanza. Eso no es el evangelio. El evangelio es relación con Dios. Nosotros le podemos dar gracias a Dios porque anduvimos en otro tiempo engañados. Pero hoy nosotros tenemos la revelación de la verdad de Dios. Que el evangelio es por testimonio. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué recibió del Padre? La promesa del Espíritu Santo. ¡Wow! Aquí están los dos grandes dones. Oiga, ¿en qué se resume el poder del nuevo pacto? Se resume en dos cosas. En que ya tenemos vida. Y segundo, que el Espíritu Santo de vida, el Espíritu de vida, ya está en nosotros. Jesús dijo, le conviene que yo me vaya porque le enviaré el Consolador, el Espíritu de vida. El Espíritu de vida, Él les ayudará, Él les aconsejará, Él será su paracleto, su ayudador. El Espíritu de vida que está con ustedes. O sea, le está diciendo, está aquí. El Espíritu está sobre mí, está con ustedes. Ese Espíritu que hay en mí, yo se lo enviaré. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor a mi Señor. ¿Y cómo él lo oyó? En el Espíritu. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Quién está sentado a la derecha? Jesucristo. El Señor, Dios Padre, le dice al Hijo, siéntate a mi derecha. Verso 35. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién eran los enemigos? La serpiente antigua y su descendencia, el diablo y todo principado y toda potestad. Verso 36. ¿Con qué propósito? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Salvador.
Por eso es importante que nosotros reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. No es cierto que podemos ir al cielo por las obras que hagamos, por tan bueno que seamos, porque con nuestra boca hayamos dicho, Dios es mi guía, Dios es el centro, y después vivamos una vida apartados de Él y fuera de la comunión con Él. Hacerlo Señor significa que Él es mi amo. Yo actúo conforme a la voluntad de Él. Yo camino conforme a la voluntad de Él. Y cuando lo tengo por mi Salvador, significa que he creído que la vida que había en Él y que no murió y que levantó el cuerpo de entre los muertos, que esa misma vida ya está en mí. Y que esa vida que está en mí, el Espíritu Santo me va a ayudar a conservarla hasta el día en que muera mi cuerpo y mi alma entonces sea transformada y vaya a la presencia de Dios para vivir la eternidad junto a Él. Wow, dale ese aplauso al Señor. ¿Cuál era el propósito del nuevo pacto? Darnos vida eterna y derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Simple. No nos compliquemos con catequesis, con doctrina, con discusiones filosóficas, no nos compliquemos la vida. Todo se resume en que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, y que si nosotros le confesamos y creemos que Él es y vivimos una vida conforme a Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces nosotros tenemos vida y el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Verso 37. Verso 37 de Hechos 2. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Siempre que alguien es tocado por Dios, dice, ¿y ahora qué yo hago? Vamos a ver cuál era la respuesta. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Pedro no le dijo, ven a congregarte en la iglesia que nosotros vamos a formar. Pedro no le dijo, ven a adoctrinarte para que dentro de un tiempo tú tomes una decisión. Esto era inmediato. Esto era inmediato. Arrepiéntanse y bautícense. Los nietos pueden hacer lo que quieran en su casa. Y los abuelos tienen que apoyarlos. Arrepiéntanse. Y bautícense. Fíjese que arrepentimiento para perdón de pecado y el sello del arrepentimiento es el bautismo. Quiere decir que no hay que hacer dos procesos. No hay que bautizarse y después confirmar. Simplemente el primer bautismo es de arrepentimiento. No hay niño que se pueda arrepentir. Por eso nosotros no bautizamos a los niños. Porque el primer bautismo es bautismo para arrepentimiento. Y el que no está consciente de lo que está haciendo, no puede tener arrepentimiento en su corazón. Entonces, arrepiéntanse. Ese es el primer bautismo, el primer sello, para que el Espíritu Santo more en ustedes. Y después bautícense, que es el acto público donde hacemos el reconocimiento. Y dice, cada uno, porque la salvación es individual. No es para vivirla de manera individual, pero sí se recibe el pacto de manera individual. El pacto no se recibe en racimo, pero se vive en racimo. No sé si ustedes me están entendiendo. Porque desde que tú recibes el pacto, ya tú entras en el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo cómo se llama? La iglesia. Todos somos iglesia. ¿Por qué? Porque todos nosotros pasamos a formar parte del nuevo cuerpo de Cristo, que fue el que Él formó con su cuerpo y su sangre cuando Él
nos entregó a nosotros el nuevo pacto en la cruz. Pero ¿para qué es el arrepentimiento y el bautismo? Para que en el nombre de Jesucristo recibamos perdón de nuestros pecados. Y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí está el resumen de la vida cristiana. Arrepentimiento. Todos fallamos. Día a día tenemos que arrepentirnos. Primera de Corintios 15:31. Dice el apóstol Pablo: les aseguro, hermanos, que cada día muero. Nosotros tenemos que cada día morir. Por eso el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos todos los días que estar como vigilante, con la lámpara encendida. Nosotros tenemos que estar llenos del aceite de la unción de Dios, que suba la adoración. Nosotros cada día tenemos que estar con la lámpara a nuestros pies. ¿Cuál es la lámpara? La palabra que Él nos dejó. La palabra que Él nos dejó. Desde Génesis fue anunciada la profecía de que nacería el Salvador del mundo. Y ya nació. Pero el Salvador que vino a la tierra dice: les aseguro que yo vuelvo por ustedes. Y les aseguro que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está en medio nuestro. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros cuando nos hayamos arrepentido de corazón sincero delante de Dios y hayamos recibido ese primer amor que viene como consecuencia de saberse aceptado en el cielo, de haber recibido la salvación que es por Cristo Jesús. Y entonces recibimos el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Suban. Y ya con esto le voy a terminar. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Un fantasma? ¿Quién es el Espíritu Santo? Hemos aprendido que es la tercera persona de la Trinidad, del Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué usted dice? Que sea conforme a la Biblia. El dador de la vida, el Espíritu de vida. Todo eso está bien. Todo eso es el Espíritu Santo. Todo eso es... Párate, Cecilia. Dime algo, aunque sea pastor, dime. Pastor. Pastor, ¿verdad? Ella está hablando. Hay algo en ella. ¿Qué es lo que hay en ella? El alma. El alma. El alma tiene vida porque tiene sangre. Ahora, esa vida es material. ¿Qué pasa con esa vida material que está destinada a muerte por el pecado? Entonces, para que esa alma pueda tener eternidad, el Espíritu de vida dice: y yo pondré mi espíritu dentro de ellos. No sé si ustedes están entendiendo. Y yo pondré mi espíritu dentro de ellos. Gracias. Eso significa que el Espíritu Santo es el espíritu que había en Jesús. Y fíjese cómo Dios se revela al hombre como una persona. Como una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? La persona de Dios en la tierra. Es la persona más influyente de la tierra. ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con Dios? Cuando conocemos el Espíritu Santo. Cuando tú conoces el Espíritu Santo, tú no necesitas santo, tú no necesitas virgen, tú no necesitas intercesor ni mediador, porque el mismo Espíritu te recibe directamente. El Espíritu Santo te recibe. Tú no tienes que ir a consultar a San Miguel, a San Pancracio, a San Expedito. No tienes que ir a consultar a ninguno de esos que son demonios, que nos engañan. No, tú puedes entrar directamente al trono de la gracia y beber de la fuente de vida. La persona del Espíritu Santo. ¿Y sabe algo? El Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Sabía que el Espíritu Santo tiene sentimientos? Pero dígame si Jesús no tenía sentimientos. Pero la Biblia dice que Jesús lloró. Y Jesús dijo: mi alma está entristecida. Él dijo que mi alma o mi espíritu. Mi alma está entristecida. Quiere decir que Él tenía alma, igual que nosotros.
era hijo de hombre. Pero él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que él tenía espíritu, porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Estamos entendiendo? Cuando a Jesús le preguntaron: muéstranos al Padre, él dijo: pero ¿y tanto tiempo estoy, Felipe, entre ustedes y todavía no me conocen? Cuando nosotros entendamos que el Espíritu Santo es, como hice con Cecilia: Cecilia, háblame, dime algo. Es alguien me dijo, Dios lo bendiga, es alguien con quien nosotros podemos hablar, porque es la persona de Jesús que estaba en un cuerpo físico en la tierra. Cuando tú le hablas al Espíritu Santo, tú le estás hablando a Jesús, al Dios hecho hombre, que entregó su sangre y su cuerpo para darnos a nosotros vida. Fíjense en qué se resume el pacto. Vamos a adorar al Señor. ¿Dónde está? Vamos a ver a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. Quiere decir que la expresión del nuevo pacto tiene un sinónimo que se llama amor eterno de Dios para con nosotros. Y vamos a ver en Ezequiel 36, verso 25. Ezequiel 36, verso 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. O sea, del pecado y del culto a ídolos, a otros dioses. Verso 26. Os daré también un corazón nuevo. Wow, porque eso es lo que el nuevo pacto trae, y el gran poder que hay en ese nuevo pacto, que Él pondrá corazón nuevo en nosotros, porque ese es el lugar donde el nuevo pacto se inscribe. Diga: corazón nuevo. Diga: corazón nuevo. Y pondré, dígalo, y espíritu nuevo. Diga: espíritu nuevo. Nosotros somos cuerpo y alma. ¿Qué dice Él? Que si nosotros recibimos el nuevo pacto, hay un espíritu nuevo dentro de nosotros, y ese espíritu es el que nos da vida eterna. Por eso es que hay que recibir a Jesucristo, para tener ese espíritu nuevo. Porque si no tenemos ese espíritu nuevo, no tenemos el espíritu de vida que nos dará vida al nosotros morir. Y dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire para qué es que el Espíritu está en nosotros. Es para que nosotros podamos obedecer a Dios. No es que nosotros obedecemos a Dios y como consecuencia el Espíritu se desarrolla en nosotros. Es que Dios pone el Espíritu, y si nosotros le obedecemos, entonces ese Espíritu se conserva en nosotros hasta que nosotros muramos. ¿Qué pasa con el hombre que no ha recibido a Jesucristo, que no ha recibido el nuevo pacto? Que al morir ese espíritu de vida no está en él. Pero cuando hemos recibido a Jesucristo, su gracia
ya nos alcanza. Su gracia ya nos alcanza. Y su gracia ya nos alcanza. Y dice el 37. Dice el 37, verso 26. El 37, verso 26. Y haré con ellos, dígalo, pacto de paz. Pero ¿cuál es la característica de ese pacto de paz? Dice pacto perpetuo. O sea que es pacto para siempre. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Wow, en el corazón del hombre Él iba a poner su espíritu para que espíritu nuevo haya en nosotros. Y entonces la vida de Dios corra a través de nosotros. Jesucristo entregó su cuerpo y su sangre, entregó su vida para que ahora nosotros al morir nosotros podamos recibir vida para atrás. Si con Él morimos, resucitaremos juntamente con Él. Wow, dale ese aplauso al Señor.